este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones hallan luces siempre en tu palabra, hijos, hijas frágiles dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti, en camino yo confío en ti. Saludos, estimados hermanos, les habla el seminarista Kevin Vargas de la Arquidiócesis de San José. Como siempre, es un enorme gusto, un enorme gozo contar con la presencia de todos y de cada uno de ustedes, quienes nos siguen a través de la Red Nacional de Medios Católicos. Agradecerles su fidelidad a este programa, agradecerles también, como siempre, su oración, sobre todo en esta recta final que estamos atravesando nosotros acá en el seminario, que concluiremos el año formativo el sábado 29 de noviembre. Oren por cada uno de nosotros. También pedirles que los que nos siguen a través de las redes sociales, que puedan comentar, ¿verdad?, qué les ha parecido el programa, que pongan también sugerencias para futuros programas. Todas son bienvenidas. Antes de darle paso pues a la invitada del día de hoy, les invito como siempre a orar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por habernos convocado, por habernos reunido, por permitirnos encontrarnos una vez más, una semana más en este programa, Testigos de la Alegría y de la Vocación. Te pedimos que cada uno de nosotros, ahí donde está, en cualquiera que sea nuestra vocación, la vida religiosa, la vida matrimonial, la vida sacerdotal, que todo lo que hagamos sea para gloria tuya y bien de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de presentar pues el tema de hoy y nuestra querida invitada, yo traje un texto bíblico cortito del Evangelio de Mateo, que nos va a iluminar durante este programa. Escuchamos con atención. Del Evangelio de Mateo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui emigrante y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y fuisteis a estar conmigo. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos emigrante y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro que cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. He querido traer este texto porque nos ilumina muy bien en el tema del programa de esta semana, que tiene que ver con los hogares de acogida, ¿verdad? Y para eso he traído a una invitada que tuve la dicha de conocer desde hace 4 años, cuando estuve la experiencia pastoral allá en la parroquia San Isidro Labrador en Coronado. Entonces le damos una cordial bienvenida a Magali Duarte. Bienvenida, Magali. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí y compartir con vos, Kevin. De verdad que te tenemos muchísimo cariño, te recordamos siempre con mucho cariño y siempre te llevamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones, por supuesto. Gracias por la invitación, por querer hacernos parte de esto, y porque es importantísimo hacer ruido, como dicen, sobre todo en estas cosas. Bueno, yo invité, ella es casada, ¿verdad? Es un matrimonio que tiene 2 hijos.
Sin embargo, pues Wilber, por cuestiones laborales, no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero bueno, Magali tuvo la dicha de poder estar acá con nosotros y nosotros tenemos la dicha de estar con ella, ¿verdad? Magali, para iniciar, para que las personas entiendan un poquito más, de hecho creo que el programa cayó apenas porque estuve viendo una publicación que el domingo anterior era la jornada o el día mundial, ¿verdad?, de la adopción y este programa tiene una relación muy directa con eso. Cuando hablamos de esto, de hogares de acogida, ¿a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, sí, efectivamente el domingo celebramos grandemente y a nivel mundial la adopción, que es un gran gesto de amor, el tener hijos por adopción, el que estos niños tengan una familia por adopción. ¿Qué es acogimiento? No es adopción. Acogimiento es recibir un niño en tu hogar temporalmente. Es cuidar, amar, porque cuando vos recibís a este niño te dicen, cuídelo, ámelo como suyo, pero no es suyo, un día se va a ir. Y eso puede ser desde 2 días hasta 2 años, un poquito más, de acuerdo a la situación del niño. Igualmente esto se hace a través de Casa Viva, es una organización no gubernamental que se encarga de reclutar y formar familias para que puedan ser familias de acogimiento, y siempre es con el PANI. Casa Viva trabaja de la mano y se debe al PANI. Cuando PANI protege a un niño, entonces ese niño se valoran opciones. Unas es que tenga ese niño una familia, una tía, una abuelita que se pueda hacer cargo de él, y cuando no hay nadie que pueda hacerse cargo, entonces PANI se lo lleva a un albergue. Para que ese niño no esté en un albergue, mientras su proceso o su situación se soluciona, entonces es cuando entra Casa Viva y cuando entran las familias de acogimiento. Es recibir a ese niño en tu hogar. Ya de por sí estos niños, niños, niñas y adolescentes, porque no son solo niños, hay adolescentes también, todos los que sean menores de 18 años protege el PANI. Ya de por sí ellos pasan, imagínate que te separen de lo que vos conoces, la familia, tu mamá, pasan por muchas pérdidas, y este proceso, que a veces se alarga mucho también, es un proceso muy doloroso. Te imaginarás, y todos nos imaginaremos, que es un proceso muy doloroso. Entonces, para que ese proceso sea menos doloroso, ahí es donde entramos nosotros. Acompañamos, recibimos, abrazamos, validamos, empatizamos, cuidamos, abrazamos, y somos parte también de ese proceso incluso de sanación, y también de ir preparando al niño para el día que ese niño se vaya de nuestra casa. De hecho, como decía yo al inicio del programa, bueno, usted está casada, ¿verdad? Está en la realidad matrimonial, tienen 2 hijos, ¿verdad? Y tal vez así como de buenas a primeras uno piensa, bueno, es como insuficiente con la familia de uno, ¿verdad? Con los hijos de uno, ¿verdad? Pero sí tengo la inquietud de cómo ustedes, como matrimonio, como pareja, como familia, ¿verdad? Porque también los hijos se incluyen dentro de este proceso, conocieron esta realidad, ¿verdad?, de hogares de acogida, y qué los motivó a entrar. Bueno, conocimos por medio de Radio Fides que había una familia dando testimonio, y nos pareció, bueno, yo fui la que escuché de eso, entonces me pareció súper lindo, una forma muy linda de devolverle a Dios un poquitito de lo bendecidos que nosotros somos como familia. Y empezamos a investigar un poco hasta que llegamos a Casa Viva. Nos informaron que era por medio de Casa Viva, y empezamos a informarnos. Ya llegamos a Casa Viva, nos formamos, nos capacitamos. Hay un proceso ahí que hay que llevar para poder ser familia de acogimiento. Llevamos la formación y ya luego ya nos dijeron, ustedes son una familia idónea, apta para ser familia Casa Viva. Ya tenemos un poquito más de 8 años en esto. Han pasado 7 niños por nuestro hogar. Bastante, sí. Y a todos los recordamos, los amamos y están en nuestro corazón todos los días.
Y entonces así fue como conocimos y nos metimos en esto. Y cada día pues estamos mucho más metidos porque también yo colaboro con otras, no solo recibo niños, sino que en la organización colaboro con otras, tratando de reclutar familias, corriendo la voz, llevando información. Entonces en esa parte también echamos la manita. Claro. Magali, bueno, usted nos hablaba ahorita de un proceso, ¿verdad? Que tienen que llevar ustedes, digamos, como pareja, como familia. ¿En qué consiste como ese proceso? Porque quizás haya matrimonios en este momento que nos están viendo, que nos están escuchando y se preguntarán, bueno, tal vez no tienen la inquietud, tal vez sí tienen la inquietud, tal vez han escuchado de esto, no lo han escuchado, pero a la hora de entrar en este proceso, ¿cómo es eso? Digamos, ¿qué requisitos tienen, etcétera? Ok, una vez que vos conoces un poco de esto, te comunicas con Casa Viva, ellos te dan toda la información que necesitas, hay que llenar formularios, hay que llevar las capacitaciones, hay pruebas psicológicas. Cuando ya uno lleva como ciertos requisitos ya, entonces te visitan, ¿verdad? Porque hay que ver la realidad de cada familia. Entonces te visitan para ver tu hogar, tu entorno, tu dinámica familiar. Muy importante, todos los de la familia deben estar de acuerdo en participar, porque cada niño que llega entra en toda la dinámica familiar, es como un hijo más, ¿verdad? Entonces todos tienen que estar de acuerdo. Cuando nosotros le contamos a Santi y a Sofi, ellos estuvieron de acuerdo, están súper casadísimos también con esto. Entonces más o menos así, si alguno tiene la inquietud, se puede comunicar a Casa Viva Costa Rica, o nos dejan aquí por acá también las preguntillas, claro. Y ahí nosotros les damos toda la información. Magali, usted, bueno, nos menciona que obviamente en este proceso entra toda la familia, ¿verdad? ¿Qué ha significado para ustedes como familia este proceso? Pienso, por ejemplo, en situaciones positivas, situaciones negativas, ¿verdad? Me imagino que hay muchas alegrías, pero al mismo tiempo hay ciertas tristezas, dudas, inquietudes, incertidumbres, esperanzas, ¿verdad? ¿Cómo ha sido como familia ustedes durante estos 8 años ese proceso? Es que ser familia de acogimiento es todo un reto. Yo siempre digo, es muy lindo, pero es un gran reto, claro. ¿Verdad? Porque hay una pareja de amigos que hace acogimiento también. Ellos tienen un programa que se llama Cuidando los hijos de otros. Es cuidar los hijos de otros. Y tenemos que cuidarlos de nosotros y también los de otros. Y te digo que es todo un reto, porque ahí tenés que ocuparte de los tuyos, de una de las situaciones que tienen los tuyos. Bueno, Santi y Sofi ya ahorita están grandes, 20, 25 años, pero cuando empezamos, Sofi iba a cumplir 12 años, Santi estaba en el colegio, estaban en la escuela. Entonces, cuando te decía que ellos Casa Viva tiene que conocer la dinámica familiar, es también por eso, porque como hay niños, ellos también son muy cuidadosos de cada hogar. Pero como te digo, ellos entran en la dinámica familiar, ayudan con los chicos, usualmente, o bueno, lo que siempre se recomienda es que el niño que llega a nuestro hogar, que sea menor por lo menos 2 años que el hijo menor que nosotros tenemos, para que sea, para todo, para que los chicos sean como ejemplo para este niño, pero también para cuidar a los chicos de casa. Y te decía que entran también en la dinámica familiar, porque ellos ayudan, porque si nos vamos de vacaciones, de paseo, ellos están ahí, que si hay que llevar al otro a la clínica, si es un niño de edad escolar, llevarlo a la escuela, compartir las tareas del hogar y todo eso. Sin embargo, ha sido más bendición y más crecimiento que todos los retos que se puedan presentar, porque te imaginarás que son niños que vienen con condiciones o de salud o de comportamiento, situaciones muy, muy difíciles, porque son niños que traen una historia de dolor, una historia de gran pérdida. Entonces ahí es donde se vuelve el reto. Igualmente, es todo un reto prepararlos y prepararnos para dejarlos ir. Claro, Magali, bueno, aparte de esta iniciativa que ustedes tienen, obviamente, cuando uno ya profundiza más en esto, se da cuenta que también requiere de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque no es nada más un esfuerzo
digamos, como seres humanos, de acoger a estos niños, de entrar en este proceso, se requiere también de este don sobrenatural, digamos, del amor, de la caridad, como escuchábamos en el texto bíblico. Y ustedes son personas de fe, ¿verdad? No sé si todavía son ministros, ¿verdad? Recuerdo que eran ministros. Willy era ministro. Willy, ministro. Ya no, porque ahora como pasas mucho fuera. ¿Qué ha significado o cuál es la importancia de esa vida de fe como cristianos, esa vida espiritual de servicio en la parroquia, para poder perseverar, digamos, en este proceso? Porque me imagino que hay muchas, quizás, familias que entran al proceso y tal vez entran con ilusión y después de 1 o 2 años tal vez dejan todo botado, algo así. Ustedes han perseverado en esto, ¿verdad? ¿Qué ha significado esa vida como cristianos en este proceso de familia de acogida? Bueno, esto lo iniciamos y nos movimos por Dios, como agradecimiento y porque creíamos que de verdad, inmerecedores de poder hacerlo, porque de verdad es que somos personas comunes y silvestres, como dicen, pero creo que Dios nos llamó a esto y que por algo nos llamó a esto. Además que Casa Viva es un proyecto de Dios, totalmente. O sea, todas las familias de Casa Viva son familias de fe, son familias perseverantes y son familias que están aquí por esto, ¿verdad? Es un gran salto de fe, porque ya te digo, antes, durante y después de lo que es del acogimiento, dejar ir y permanecer, vivir 8 duelos, 7 duelos, y es, digamos, un gran salto de fe. Nosotros tuvimos una pequeña que estuvo 4 años con nosotros. Normalmente son 2 años máximo que tenemos chicos en acogimiento, pero esta era una situación ahí muy particular, entonces se extendió mucho, además que vino la pandemia. El día que, bueno, usted conoce nuestra casa, claro, que queda así como en una cuestita. Algunos niños, cuando se van en adopción, han llegado a recogerlos a casa. Ahí se hace el último emparentamiento, se llama. Cuando ese carro va subiendo a esa cuesta, uno siente que amarraron el corazón de uno al bumper de ese carro y se lo llevaron para allá. Y hubo noches, o han habido noches que yo no dormía en toda la noche porque lloraba toda la noche, y que yo le decía, Dios mío, porque también el salto de fe es que dejar ir a esos niños es no volver a saber nunca más de ellos muchas veces. Porque sea que retornen con su familia biológica o sea que se vayan en adopción, la mayoría de los niños nosotros nunca más volvemos a saber de ellos. Nosotros, de todos los que hemos tenido, de 2 solamente tenemos noticias muy de vez en cuando. Una porque una trabajadora de Casa Viva tiene un poquito de relación con la mamá, entonces a veces me dice, mira, fulanita está bien, y esta gordita, la que estuvo 4 años, porque la mamá muy gentilmente, por gusto de ella, se comunica con nosotros, nos manda una fotito, nos cuenta cómo está. Pero la recomendación siempre es que los niños, por lo menos durante 2 años, nunca más vuelvan, o no tengamos relación, porque estos niños tienen que volver o empezar esa relación con papá y con mamá. Y si yo sigo en el centro, va a ser mucho más difícil, o pues siempre va a estar Maggie ahí, que la que hace las cosas como quiere, y no es recomendable, no es recomendable. Y nosotros tenemos que tener claro, como familia de acogimiento, que nuestra labor llega hasta ahí. Es una solución para ese niño en el momento que lo necesite. Pero la solución permanente ya llegó, entonces ya nosotros llegamos hasta ahí, el día que a nosotros, y oramos desde el día que llegan hasta el día que se van, y yo creo que el resto de nuestras vidas, porque es la única forma de que nosotros podamos sentir, nuestros corazones siempre van a estar unidos, y el salto de fe en Dios es eso, ¿verdad? También, de que confiamos, Señor, tú la amas muchísimo más que yo sé que la estás cuidando. Y esa parte, ¿verdad?, de los duelos, ahí también entra Dios. Bueno, por lo que veo, Magali, ¿verdad? Este servicio de familias de acogidas obviamente está muy vinculado, muy relacionado a lo que es la adopción propiamente, ¿verdad? De cierta manera ustedes como que preparan, ¿verdad?, ese camino. De hecho, estuve viendo hace unos días una estadística
del PANI, que decía que apenas un 1% de los niños son adoptados, o sea, uno de cada 100, ¿verdad? Si hay personas que nos están viendo en este momento, nos están escuchando, ¿verdad?, a través de la Red Nacional de Medios Católicos, usted, de acuerdo a esta experiencia de servicio, ¿qué le diría a esas parejas que quizás por X o Y razón no pueden tener hijos, ¿verdad?, y que están planeando o tienen esta inquietud, digamos, de adoptar, ¿verdad?, que también es un gesto de amor, de caridad muy grande, ¿verdad?, es donarse, donar la vida? ¿Qué podría usted también decirles de acuerdo a su experiencia? Bueno, con el tema de la adopción, que es muy aparte del acogimiento, aunque están relacionados, claro, porque digamos, niños que nosotros cuidamos, luego se van en adopción. Pero con el tema de la adopción, yo creo que también uno tiene que tener muy claro, o las familias que se hayan dispuesto, tengan la inquietud de adoptar o de tener un hijo por adopción, yo creo que lo que tiene que tener muy claro primero que todo es saber que ese niño tiene derecho a una familia. No yo derecho a un hijo. Ese niño tiene derecho a una familia y yo por amor voy a prepararme o voy a dar ese paso a la adopción. Hay muchísima necesidad, ya te digo, hay mucha necesidad de familias de acogimiento y hay mucha necesidad de familias que estén dispuestas a adoptar. Lo que usted decía fue un reportaje que salió en un medio de comunicación, que yo lo vi, y o sea, son reportajes que parten el alma. Los niños mayores de 5 o 6 años en adelante son los que tienen menos posibilidades y ahí es donde entra esa estadística que nos dices. Ahí yo también la vi, yo escuchaba a un niño decir, uno está añorando una mamá y ya después llega el momento en que ya no esperan más, ya saben que se van a quedar ahí y que a los 18 años ya se tienen que ir de ahí también. Entonces yo creo que es un gran acto de amor y de como de responsabilidad también social y cristiana también, porque nosotros como familias de acogimiento hemos entendido también que el acogimiento es un mandato de Dios, es acudir o brindarle ayuda al vulnerable, y a veces en nuestras agendas como cristianos no está ayudar al vulnerable. Muchas veces no desmerito la labor que se hacen con, digamos, Cáritas o las damas vicentinas de dar diarios y muchas cosas más, pero son cosas materiales. Pero no estamos, y ahí yo lo digo con mucha tristeza y más vergüenza que tristeza, como cristianos católicos no tenemos en nuestra agenda al vulnerable en ese sentido. Y es un mandato de Dios. Bueno, de hecho lo escuchábamos ahora en el texto bíblico, ¿verdad? Cuando Cristo dice, bueno, cuando visitasteis al enfermo, al que está en la cárcel, cuando vestisteis al desnudo, diste de comer, me lo estabais diciendo a mí, ¿verdad? Yo quisiera ya tal vez para ir finalizando, ¿cómo han visto ustedes, cómo han palpado el rostro de Dios en esos niños? Ay. ¿Cómo han visto a Dios en esas personas? Lo hemos visto en esos niños, es Jesús que llega a nuestro hogar, en cada uno de ellos ha sido Jesús en nuestros hogares y en muchísimas cosas, también porque nosotros también tenemos una historia y han venido también, y Dios por medio de ellos ha venido sanando nuestra historia también. Entonces es Jesús que entra por esa puerta, porque el acogimiento es abrir las puertas de nuestro hogar y de nuestro corazón, pero antes que eso hay que abrir los ojos a una realidad y a una gran necesidad y responder a un llamado. Bien, Magali, bueno, tal vez muchas parejas nos están viendo y como decía yo al inicio del programa, tal vez nunca han escuchado de esto, tal vez sí, quizás algunas personas en este momento puedan decir, ay, yo no, ¿verdad? O tal vez otras dicen, ay, sí, yo quiero, ¿verdad? Pero de acuerdo entonces a esta experiencia que usted ha tenido, ¿qué motivaciones, qué consejos finales puede darle usted a esas personas que nos están escuchando hoy, que tienen quizás esta inquietud, que tienen temor, ¿verdad? Porque me imagino que al inicio, como usted bien lo decía, da mucho miedo, da mucho susto, ¿verdad? Pero ya para ir concluyendo, ¿qué motivaciones, qué consejos
de acuerdo a su experiencia, ¿verdad?, le da a esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que ya empieza a germinar como esa inquietud? Bueno, siempre hay temor, siempre va a haber temor, aún hoy, con cada niño que llega o cada vez que nos llaman, se va un niño y ya quedamos como en un proceso de sanación, de duelo y de recomenzar, sacudirnos las rodillas otra vez porque hay que seguir. Siempre hay miedo. Yo cuando un pequeñín se va de casa, yo casi siempre digo, yo creo que ya yo no voy a seguir en esto. Pero para mí es imposible decir que no, porque como decía una compañera también de Casa Viva, yo no podría estar celebrando una Navidad en mi casa y ver a mis sobrinos corretear por todos lados y saber que hay un niño en un albergue pudiendo estar en mi casa, pudiendo tenerlo yo, pudiendo estarlo abrazando, acunando, porque en los albergues, no satanizamos los albergues, sabemos que hay albergues muy lindos, materialmente tienen de todo, son niños que muchas veces no les falta materialmente nada, pero ese cuidado dirigido, personalizado, ese nidito de amor solo se puede dar en un hogar. Entonces, hemos tenido que entender en Casa Viva y como familias de acogimiento que tal vez, yo digo tal vez, porque yo personalmente sí creo que es para todos, que no todas las familias van a poder hacer acogimiento. Yo creo que si usted tiene toda la voluntad, sí se puede y se logra. Algunos por algunas situaciones muy específicas tal vez no lo van a poder hacer, pero yo creo que si usted quiere, usted puede. Y con esto del acogimiento hay mucho desconocimiento. Claro. Y hay personas que dicen, me contaron esto, es que mi vecina esto, y luego se lo quitaron. Seguramente no fue con Casa Viva porque eso no sucede. Pero si usted hoy que está viendo este programa siente la inquietud o sabe un poquito, infórmese, acérquese, infórmese por los medios correctos, que sería Casa Viva o yo, o por algún teléfono, bueno, ya te digo, podemos dejar la información, claro, incluso. Ahorita ahí lo ponemos. Infórmese y acérquese para que le den todas las pautas a seguir para poder ser familia de acogimiento. Si usted no puede ser familia de acogimiento, puede ser familia compañera, que son las familias que nos ayudan como fines de semana, para que nosotros descansemos, también para que ese niño viva como esa inestabilidad sana, digamos, que ese niño diga, bueno, hay otros adultos seguros, los adultos que tal vez mi familia biológica tal vez me falló, pero tengo que saber que hay otros adultos seguros. Esas familias compañeras ayudan mucho. Están las familias de emergencia. Si usted no puede recibir a un niño en su hogar, puede donar, puede orar, puede correr la voz, pero si usted siente la inquietud, por favor acérquese, porque hay mucha necesidad. Hay muchísimos niños en albergues, y el otro día hablábamos en unas formaciones y decíamos que ¿cuántas parroquias hay? Bueno, en de la arquidiócesis hay 110 parroquias. 110 parroquias. Si una familia de esas 110 parroquias acogiera a un niño, Kevin, ¿cuántos niños ya no estarían en una institución? Y es que crecer en institución no es lo mejor para un niño, no es lo mejor para el futuro. Y muchas veces nosotros como personas decimos, ay, el gobierno ¿qué hace? Ay, el PANI ¿qué hace? Y lo que me toca a mí, mi compromiso social, es que hasta eso estoy sembrando, porque estoy rescatando a un niño de futuras generaciones. Otro día también en una formación, un privado de Libertad nos decía, la única vida que yo conozco es vida de institución. Fui protegido, me llevaron a un albergue, me escapaba de ahí, empecé a delinquir, fui a dar al reformatorio de menores, de ahí me escapaba, seguí delinquiendo y ahora estoy en la cárcel. Esta es la única vida que yo conozco. Es que, entonces, ahí es donde uno dice, es también nuestra responsabilidad. Si usted no lo hace porque Dios lo llama, como responsabilidad social también nos corresponde. Es parte de nuestra como sociedad. Sí, bueno, precisamente por eso son estos espacios, ¿verdad? También para informar, porque bueno, de hecho, perdón, personalmente, y la única familia que yo conozco es ustedes, ¿verdad? No, en todos estos años de seminario, que son 7, no he vuelto a escuchar, ¿verdad? O alguna otra familia que esté
incorporado a este proceso, ¿verdad? Entonces, ciertamente poder darlo a conocer, poder externarlo, siempre es una dicha y es un gran gozo. Sí, muchísimas gracias de verdad, porque es una forma también de divulgar y de hacer algo también y de inquietar a todos a que se sumen, claro. Que se sumen, porque hay que hacer algo, hay que trabajar por la niñez, por el vulnerable sobre todo. Y bueno, todas las personas o esos matrimonios, ¿verdad? Parejas, familias que nos han escuchado, que nos han visto y que tienen esta inquietud, pues entonces animarles, ¿verdad? Animarles a que den el paso, siempre con la gracia de Dios, ¿verdad? Pedirle a Dios ese amor, esa caridad para poder ver el rostro de Él en las personas más vulnerables, en las personas más frágiles. Magali, muchísimas gracias, no solamente por habernos acompañado en este programa, sino sobre todo por la labor que ustedes como familia, como matrimonio, realizan. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, y seguir pidiéndole a Dios que envíe muchos trabajadores a la mies. Amén. Bien, estimados hermanos, como decía yo al inicio del programa, recen por cada uno de nosotros. Ya estamos en la recta final de este año formativo, ya nos quedan 3 semanas, entonces para que intensifiquen su oración, pedirles que puedan también comentar qué les ha parecido este video, que puedan sugerir temas para próximos programas, y agradecerles a todos la fidelidad cada semana al escuchar, al ver este programa. Que el Señor les bendiga, Santa María les guarde y sigamos siendo testigos de la esperanza en medio de este mundo. Un fuerte abrazo. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones hallan luces siempre en tu palabra, hijos y hijas frágiles dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, ven camino.